vamos a platicar un poquito y ver algunos ejemplos de las preposiciones para que ustedes sepan utilizarlo. So today we're gonna learn and we're gonna continue with the topic of prepositions. I think it's really important to be able to use it, and especially that when we are gonna create specific sentences, it's important to understand and being able to use the appropriate link, to connect words and nouns and etc. So this will be a really good opportunity for you guys to learn a little bit of it. We are gonna actually see some examples right now, and again, we are gonna review this part. See, so what is a preposition? A preposition is a word that shows the relationship between a noun and the rest of the sentence. They usually locate an object in space or time. Entonces, como sabíamos y vimos en los videos anteriores, pues una preposición simplemente enseña la relación que hay entre un sustantivo o puede ser también un sujeto y el resto de la oración, ¿sí? Y vamos a ver esto porque lo ubicamos en un lugar en el espacio, ¿sí? O sea, cuando me refiero a un lugar en el espacio, es relacionado a qué posición física está en un área. Por ejemplo, está at, between, in, near, in front of, next to. Bueno, este sería on, perdón. Behind, under, on, near, in front of, next to. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, at home, at school, at work, at the theater, at the cinema, at the zoo, ¿sí? Entonces acá tenemos las opciones para, digamos, algunos ejemplos que quiero después ir explicándoles poco a poco. Entonces, vamos a adelantar un poquito esto y examples of prepositions. Estos pues ya los habíamos visto, se recuerdan en el video anterior. Entonces lo vamos a pasar porque algunos, recuérdense que hay tres tipos. Están los de dirección, los de lugar y los de tiempo. Básicamente no es que ustedes se tienen que como que tienen que recordarse o memorizarse las palabras, solamente es que ustedes recuerden que hay algunas que son específicas para una acción o situación en específico. Por ejemplo, acá, the dog sat under the tree. El perro se sentó debajo del árbol. Aquí está la palabra, under, que este es un vínculo entre la persona y, digamos, el complemento. El perro se sentó debajo del árbol. We ate cake after we opened presents. Aquí la preposición es after, que significa después. Nosotros comimos pastel después de haber abierto los regalos, ¿sí? Aquí estamos vinculando dos partes, el sujeto con alguna combinación de la oración. That script is for a musical. Este script, como borrador, se puede decir, o como un ensayo, es para, for, el musical, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro, que aquí, pues, esta era la explicación, digamos, del primer prepositions, and the first sentence, que dice, under is the preposition because it shows where the dog sat. Under es la preposición porque enseña o nos muestra dónde se durmió o dónde se sentó, perdón, el perro. Y se dan cuenta que las preguntas que, bueno, los videos anteriores habían tres preguntas que se preguntaban, que era where, when, and where, ¿sí? Aquí estamos preguntando la primera pregunta, where the dog sat, ¿dónde se sentó el perro? The dog sat under the tree, el perro se sentó debajo del árbol, ¿sí? Y tenemos acá, por ejemplo, el segundo de que we ate cake after we opened the presents. Dice, after is the preposition because it shows when they ate cake. Aquí está, miren, when, que significa cuándo. When they ate cake, cuando comieron ellos pastel, they ate cake after they opened the presents. Ellos abrieron los regalos, ellos comieron pastel después de abrir los regalos. Entonces ahí estamos respondiendo, ¿sí? Luego tenemos la siguiente que dice that script is for a musical, que en este caso, si ustedes se dan cuenta acá, aquí dice for is the preposition because it shows the relationship between the script and
the musical. Entonces acá nosotros vemos la relación que hay entre un noun, un sustantivo, o sea, una palabra, un objeto, con el otro, con otro objeto, que en este caso dice, uh, it shows the relationship between, entre, the script, el ensayo, el borrador, and the musical, y el musical, ¿sí? Entonces ahí vemos la relación que hay entre dos palabras, ¿sí? Entonces esas son básicamente algunas opciones que quiero que ustedes vean, ¿sí? Una prepositional phrase is a part of a sentence that contains a preposition, a noun or pronoun, and any words in between. Entonces acá vamos a ver algunas frases con preposiciones que son muy comunes en el idioma inglés, ¿sí? Por ejemplo, tenemos prepositions plus modifiers and noun. Entonces, modifiers son, por ejemplo, como los adjetivos que describen o que modifican un sustantivo. Que en ese caso, sustantivo es, puede ser un objeto, una persona, etcétera, ¿sí? Y vamos a ver ahorita algunos ejemplos, ¿sí? Vámonos para acá. Por ejemplo, after several minutes, después de varios minutos, we located the key for the door. ¿Sí? Entonces dice aquí después de varios minutos. Entonces este es un prepositional phrase. Porque tenemos la preposition, un como sustantivo que nos... No, un modifier, un modificador que nos dice mucho, poco, bajo, alto. Y luego el objeto de la preposición que sería el noun, el sustantivo. Entonces, after several minutes, we located the key for the door. ¿Sí? Para la puerta. For preposition y el object de preposition. ¿Sí? Eso solo es un ejemplo. Obviamente ustedes van a ir adaptándolo y acostumbrándose en el futuro. Tenemos aquí the flock of tiny swallows. Swallows. Tiny, este es un modificador. Tiny, que es pequeño. Flew over the trees near the lake. ¿Sí? Entonces aquí hay otro preposition que es over. Aquí hay near, que es otra preposition. Y aquí tenemos los objetos que sería árbol y lago. ¿Sí? Entonces aquí hay algunos ejemplos. Creo que solo lo vean de manera muy larga porque lo que buscamos es que ustedes entiendan que son los prepositions. ¿Sí? Acá tenemos the dog sat under the large tree. Aquí ya cambiamos. Se dan cuenta que quizá large, que este es un modifier, porque entonces ya no solo dice que es un árbol, sino es un árbol grande, un árbol pequeño, un árbol gordo, un árbol delgado. En este caso tenemos un modifier que sería the large. Preposition under, modifier, o sea, el modificador large o the large, and object of the preposition tree, que es el que usan para conectar, ¿sí? The girl, vamos a ver, the girl jumped on the small pink bed. Aquí hay dos modificadores, que es small, que es pequeño, y otro modificador que nos dice el color, que es pink, rosado. Entonces dice aquí, la niña saltó encima de la cama pequeña rosada, ¿sí? Entonces acá los modifiers, the small pink, sí, porque nos acaba de decir de que es pequeña y es rosada. La preposition es on, que recuerden que está tocando la superficie, on the surface. Y object of the preposition bed, que están hablando de que la niña está saltando, ¿dónde? En la cama, ¿sí? Entonces, estos son algunas ideas. Hacemos un pequeño review. A preposition is a word that shows the relationship between a noun and the rest of the sentence. Que básicamente, como les comentaba, es una relación entre el sustantivo y el resto de las oraciones. Luego de eso tenemos las preposiciones, usualmente se localizan un objeto en el espacio o el tiempo. Por eso decimos under the tree, debajo de un árbol. O sea, estamos localizando un elemento. You are on time, estás a tiempo. Estoy localizando un elemento sobre el tiempo, ¿sí? Y finalmente, los prepositional phrases, que pues tienen elementos de modificación, un elemento de sustantivo que puede ser un objeto o una persona, y básicamente la proposición, que eso pues es algo más complejo, y solo es para nivel de introducción, pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan para qué nos sirve un prepositional phrase. En la aplicación o en nuestro
plataforma ustedes van a tener un listado de prepositions que pueden ustedes utilizar. Muchas gracias por su atención.